Ustedes los 40 años de autonomía del 28 de febrero, 40 años hace este viernes, y estamos tratando de dibujar la imagen de aquel ya Andalucía 40 años antes, y lo hacemos de diferentes aspectos, con personalidades como el lunes con Rafael Escuredo, hoy también con Alejandro Rojas Marco, y también desde aspectos históricos y económicos. Por eso está con nosotros José Manuel Cansino, que es catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí, buenos días. Nos vamos a fijar un poco el tiro en lo que era la evolución económica, si la ha habido o no, y en qué medida es posible. ¿Ha sido la autonomía una herramienta útil para la evolución de Andalucía? Bueno, el mundo de hoy día se parece muy poco al mundo de hace 40 años. Por ejemplo, desde el punto de vista internacional tenemos, y por muy diversas razones, la irrupción de China en el gran tablero mundial, y la situación en Andalucía también es muy diferente. Pero para interpretar todos los procesos de cambio desde un punto de vista económico, lo que no se puede es caer en un argumento, en un razonamiento falaz que consiste en decir después de esto, como consecuencia de esto. Es decir, el mundo ha cambiado mucho, pero no por la irrupción de China, sino por muchas razones, además de por eso, y Andalucía ha cambiado mucho, pero no solo por la razón del autogobierno, sino también por otras muchas razones. Hay aspectos en los que tenemos un cambio notable. Es indudable que los andaluces tenemos mejores servicios públicos hoy que hace 40 años, y tenemos unas infraestructuras hoy que se parecen muy poco y son mucho mejores a las que teníamos hace 40 años. Pero luego tenemos también otras situaciones que no son precisamente plausibles. Por ejemplo, hace 40 años ocupábamos el penúltimo lugar en renta per cápita de España, y 40 años después seguimos estando exactamente en la misma posición. Andalucía está atornillada en el 74% del Producto Interior Bruto per cápita español. Esa es la distancia que tenemos, la misma que hace 40 años, pero además el que está detrás de nosotros, o la región que está detrás de nosotros, que Extremadura, está recortando posiciones. Y además hay otro dato importante, y es que en los últimos 20 años, desde 2000 hasta 2019, ese dato no ha variado absolutamente nada. El 74% de la renta per cápita española era la que teníamos en el año 2000, y es exactamente la misma que tenemos en el año 2019. Por tanto, bueno, pues esta es la fotografía, un dato incómodo, pero es el dato que hay. ¿Qué se ha hecho mal o qué se puede cambiar para que eso, revertir eso que está usted diciendo? Pues naturalmente hay muchas cosas que se pueden hacer mal. No cabe duda de que Andalucía ha tenido un problema de gestión importante, y hay que repensar el reparto de competencias. El modelo de organización territorial de cualquier Estado democrático, pues es un modelo que se debe revisar, y es un modelo en el que no hay por qué dar por cerradas las competencias, y sobre todo lo que no se puede caer es en otro argumento falaz, que es decir que cualquier competencia, por el hecho de estar gestionada por un nivel autonómico, está automáticamente mejor gestionada. Bueno, pues esto habrá que verlo. Puede que esté mejor gestionada a nivel municipal, o puede que deba devolverse a nivel de la Administración General del Estado. Esto se ha hecho en otros países, se ha hecho por ejemplo en Alemania, y se ha hecho pacíficamente, ¿no? Y por tanto pues habrá que repensar cuál es el reparto. Ahora que tenemos, por ejemplo, sobre la mesa el reparto o la revisión del modelo de financiación autonómico, pues yo creo que es una buena oportunidad para no solamente ver cuál es el dinero de más que hay que poner en manos de las comunidades autónomas, sino también hacerse una pregunta previa, ¿no? Y es si las competencias tienen que seguir siendo las mismas, o el reparto de competencias tiene que ser distinto. Es decir, no preocuparse únicamente por el ingreso, que eso está bien, sino también pensar cuál es el reparto del gasto, quién se tiene que ocupar de qué, ¿no? Para hacernos una idea de dónde hemos llegado, tenemos que saber de dónde veníamos. Veníamos de una situación de subdesarrollo evidente, con un gran número de personas analfabetas. Ese analfabetismo se ha erradicado. ¿Habría prioridades desde establecidas, y por eso quizás sea una de las causas en los que los números no nos acompañan, porque se puso el acento en unas carencias que teníamos en comparación con el resto del Estado? Bueno, pero las carencias que tenía Andalucía en términos de analfabetismo no eran muy diferentes de las que tenían otras partes de España, otras regiones de España que tenían un problema de analfabetismo también importante. El problema es que después de 40 años todos han hecho los deberes, igual que Andalucía, y la diferencia sigue siendo la misma. Es decir, estamos corriendo todos a una velocidad similar,
y por tanto la distancia no se achica, la brecha sigue siendo la misma. Cuando ustedes se tienen en cuenta los resultados del informe PISA, los datos para los estudiantes andaluces siguen siendo muy malos, aunque el alfabetismo haya desaparecido. Ahora ya el analfabetismo no es un problema, el problema sigue siendo la calidad de la educación, y la calidad de la educación nos sigue relegando a los últimos puestos de España, y estamos perdiendo oportunidades importantes. Por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de recuperar las convocatorias de las cátedras de instituto para los profesores de instituto, para reconocer el esfuerzo que están haciendo, y sin embargo no se ha hecho cuando presupuestariamente era algo perfectamente asumible. Tan es así como que al mismo tiempo que en la negociación de los primeros y segundos presupuestos este tema queda orillado, se están poniendo en marcha la regulación y la puesta en funcionamiento de los complementos autonómicos para el profesorado universitario, que es un incentivo que reconoce la excelencia de aquellos profesores que han tenido resultados positivos en investigación, en transferencia del conocimiento, y sin embargo esto mismo se le niega a los profesores de instituto, que es una parte nuclear de la excelencia del sistema educativo, y no se emprende esta reforma. Desde hace más de 30 años en Andalucía no se convocan las cátedras de instituto, cuando en otras comunidades autónomas sí se está haciendo. Bueno, pues no cabe duda de que tenemos que resolver este tipo de problemas, ¿no? Bueno, a mí me acompañan hoy Carlos Navarro, Noelia Acedo, Antonio Yélamo. Usted los conoce perfectamente, Antonio. La verdad que me sorprende un poco en su análisis que prácticamente dirija la culpabilidad de la situación actual de Andalucía en el reparto de competencias. Yo, vamos, hasta ahora no había escuchado esa como la razón profunda de la situación económica que tiene nuestra comunidad. No sé, ¿no será más bien que no ha habido un tejido económico y empresarial propio en Andalucía por diversas causas incluso, podemos decir, históricas, que impiden ese salto de nuestra comunidad? Y en segundo lugar, ¿dónde está ese tan cacareado modelo económico, cambio de modelo económico de Andalucía? ¿Se ha conseguido o estamos en vía de conseguirse o eso es una entelequia? Bueno, pues voy a intentar responder a las dos cuestiones. Mire, la razón histórica es una razón que tiene una validez que tiene fecha de caducidad. No podemos decir permanentemente que nosotros tenemos un retraso histórico con respecto a otras regiones de España y de Europa que sin embargo han sido capaces de resolver esa brecha. Y hoy nos podemos ir a comunidades como por ejemplo Navarra, como por ejemplo La Rioja, que se parecen muy poco a esa misma región en tejido industrial de hace mucho tiempo. Ha habido regiones europeas que han tenido que atravesar una transición industrial muy fuerte y lo han hecho, como la cuenca del Ruhr, de manera bastante resolutiva. Sin embargo, Andalucía no lo ha hecho y hay razones profundas por las que tenemos nosotros que preguntarnos por qué esto no es así. Yo le apunto algunas. Mire usted sabe que se estudia ya economía en los niveles de enseñanza secundaria obligatoria y de enseñanza de bachillerato. Yo le invito a que usted revise cuál es el papel y la figura y el retrato que se hace del empresario en esos manuales. Es un retrato absolutamente demonizador, es decir, cualquier chico, cualquier joven, cualquier chica andaluza, cuando ve el retrato que se hace de un empresario como casi ladrón, como casi un bandido, como un inequívoco explotador... Perdone, pero me parece muy fuerte lo que está diciendo. Yo no tengo conocimiento de eso. Bueno, lo que sí tengo conocimiento es de que hay un continuo mensaje de enaltecer a los emprendedores, que se les dice ahora. Usted ha leído los manuales de bachillerato. No sé, me sorprende. Yo sí los he leído. ¿Se refiere usted a...? Yo sí los he leído. Me gustaría verlo. Yo sí los he leído. Precisamente porque los he leído, le puedo decir que en Andalucía lo que no podemos es estigmatizar al empresariado y luego esperar emprendedores. Pero hay que reconocer el papel de los empresarios y de las empresarias. ¿Pero usted cree que ahora se está demonizando los empresarios? Bueno, yo no lo veo por ningún lado. Yo le invito a que usted vea esa reflexión, esas enseñanzas que se le hace y desde luego cuando yo pregunto en clase, y yo doy clase aproximadamente a unos 300 alumnos al año, ¿cuáles de los que están en clase quieren ser emprendedores? Y las manos las levantan muy poco. Pero, por centrar el tiro, es que no sé si al igual estamos confundidos, ¿se refiere usted, por ejemplo, a la asignatura de cultura emprendedora?
No, yo me refiero a la enseñanza de Usted economía sabe que en el como currículum de asignatura. bachillerato hay una enseñanza cultura Yo me refiero a emprendedora. la enseñanza de economía como disciplina, en la parte en la que se explica la historia económica de Andalucía, en la parte en la que se explica la historia económica de España, hay una figura claramente estigmatizada, que es la figura del empresario. Pero también... Y eso naturalmente desincentiva, de igual que los jóvenes tienen como referente otros modelos de comportamiento que intentan imitar por razón de referencia. En cambio, ese empresariado, ese emprendimiento, es muy difícil que lo tengan como referencia. Coincidirá conmigo que dentro del currículum de bachillerato hay una asignatura para quien la elija que se llama Cultura Emprendedora. Sí, eso no lo estoy diciendo que no. Yo me estoy refiriendo a la asignatura de economía, que es la gran novedad en los currículos. ¿Y qué parte de responsabilidad pueden tener también los empresarios en esta imagen? Pues los empresarios tienen una responsabilidad determinante. No tenemos factor empresarial suficiente. Es decir, en Andalucía tenemos... Me refiero a la imagen que se pueda tener de ellos. Pues naturalmente la misma que tiene cualquiera que toma responsabilidad, que toma decisiones que son erróneas, pues naturalmente. Pero en ninguna sociedad donde se estigmatiza al empresario se puede esperar que haya una clase emprendedora. Y desde luego aquí no lo podemos esperar. Es decir, aquí nos hemos tenido que inventar el término emprendedor para no hablar de empresario. Y esto naturalmente es un problema. Como también lo es que la renta media por habitante en Andalucía siga siendo inferior a la de 1995. ¿A qué cree que se debe? ¿Alguna vinculación con el mercado laboral? Obviamente con el estancamiento del mercado laboral debe tener, con el paro y el desempleo que tenemos en Andalucía, pero ¿a qué más? Pues mire, la renta per cápita tiene un problema, y es que es un indicador a veces demasiado grueso, a veces no siempre demasiado grueso, ¿no? Porque no tiene en cuenta, por ejemplo, el reparto de la renta. Es decir, eso es como decir que todo el mundo se come medio pollo cuando al final pues puede que solamente uno se esté comiendo el pollo. Por eso hay que ir a indicadores más sofisticados, indicadores de calidad de vida más próximos a la realidad. Y hay un indicador que las Naciones Unidas en el Plan de Desarrollo utiliza siempre, que es el de esperanza de vida, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la esperanza de vida en Andalucía cuando la comparamos, por ejemplo, con España? Pues mire, en el año 1981, cuando se estrena la autonomía, la esperanza de vida en España es prácticamente la misma que la que teníamos en Andalucía. Hoy, en el año 2019, con datos de 2019 que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, la esperanza de vida en Andalucía es la menor de toda España, 81,76 años frente a 83 años. El indicador esperanza de vida es un indicador de calidad de vida y la región andaluza ocupa el último lugar en esperanza de vida de España. Y este dato es un dato incómodo, pero es un dato cierto. Ya. Carlos. Sí, en estos 40 años parece que la evolución la ha habido, evidentemente, pero que no ha sido suficiente por lo que le hemos oído, con una tasa de paro del 20% respecto a la española, que creo que está en el 13%, si no me equivoco, y el clima que se nos elogia tanto, la calidad de vida que hay aquí en Andalucía, la alegría, la luz y demás. ¿Habría que considerar que la economía sumergida es la que nos está salvando? O preguntado de otra manera, ¿sería la economía sumergida, como algunos economistas dicen, una vía de desarrollo más? Y si no fuera por ella, estaríamos quizás en un clima de crispación hasta incluso callejera, ¿eh? Bueno, usted lo explicaba perfectamente en un artículo hace unos días, ¿no? La economía sumergida juega un papel fundamental en la paz social andaluza. No solamente nosotros tenemos en Andalucía hay un 20,8% de desempleo, como usted muy bien apunta, es que si lo comparamos con la situación del año 1981, tenemos 2,5 puntos más de desempleo ahora que hace 40 años. Y si volvemos al ranking, volvemos a la posición, Andalucía ocupa el penúltimo lugar en términos de empleo o la segunda posición en términos de desempleo, pero la ocupa hoy y la ocupaba hace 40 años también. Es decir, que lo único que hemos hecho ha sido mejorar un puesto. Hace 40 años éramos los penúltimos en nivel de empleo y ahora, éramos los últimos y ahora somos los penúltimos con respecto a Extremadura. Pero la distancia con respecto a la media española se ha aumentado. Es decir, ¿y cómo explicamos tener un 20,8% de desempleo y no tener una situación de revuelta social? Bueno, pues usted lo apunta perfectamente, por la economía sumergida, pero con la economía sumergida se habla con demasiada alegría y hay que ser muy riguroso en este tema como en cualquier otro. Mire, hay
Desde comienzos de los años de la década del siglo XXI se han publicado informes regionalizados sobre la economía, el tamaño de la economía sumergida en España. El último es el que publica, en España no, en Andalucía. El último es el que publica Funcas en el año 2018, con datos para 2012, y en ese estudio se da el dato, la conclusión es que el tamaño de la economía sumergida andaluza es del 27,3% de su Producto Interior Bruto, casi el 30%. Estos son más de 45.000 millones de euros, son 45.700 millones de euros. Esto es muchísimo dinero, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el presupuesto de la Junta de Andalucía son 35.000 millones de euros al año aproximadamente. Naturalmente, si no tuviéramos esto, no tendríamos paz social, es decir, hay una actividad económica sumergida, no declarada, muy importante. Y a eso tenemos que unir otro bálsamo que también suaviza el conflicto social, que es la peculiaridad que en Andalucía y en Extremadura tenemos y que en otras regiones españolas no hay, que es el del subsidio agrario y el de la renta agraria, que es una cantidad a la que también le tenemos que poner cifras, porque se habla demasiado, pero cuando luego se le ponen cifras a esto, tampoco es tanto, si lo comparamos, por ejemplo, con las pensiones que se pagan por la reconversión industrial, que todavía son muy importantes en provincias como Cádiz y en provincias como León, por ejemplo. Miren, las personas que recibieron en el año 2019 una prestación en concepto de subsidio agrario, de renta agraria en Andalucía, son de 165.000 personas, ¿vale? Y en promedio la cantidad que reciben como máximo, que es el 80% del IPREM, no llegan a 2.500 euros aproximadamente los 180 días que lo pueden hacer. Esto en cómputo anual son 800 millones de euros aproximadamente. Es decir, es una cantidad pequeñísima. O sea, la paz social en Andalucía se logra con el tamaño de la economía sumergida por una parte, y luego los sistemas de protección, que son los sistemas de pensiones por una parte, con la consecuencia muy grave que puede tener la cesión ahora al País Vasco de la gestión de la seguridad social, y con el sistema de protección agrario que tenemos solamente en Extremadura y en Andalucía, donde reside el 80% de los perceptores de subsidio de renta agraria. Con esto es con lo que nosotros evitamos que los contenedores estén ardiendo en las calles de Andalucía. Y por terminar con un dato del futuro, se nos dice que este año vamos a crecer, la segunda comunidad que más va a crecer, en torno al 2,5%. ¿Cómo valora este crecimiento? Bueno, es un crecimiento absolutamente insuficiente. Si nuestro problema es la brecha, es decir, aquí es una carrera en la que todo el mundo corre, pero si todos corremos a la misma velocidad, la distancia con respecto al que va adelante es siempre la misma. Y esto es lo que le ocurre a Andalucía. Andalucía no es que no tenga crecimiento económico, lo ha tenido, y lo ha tenido más intenso en los últimos años que la media nacional y que muchas comunidades autónomas. El problema es que todos siguen corriendo, y nosotros no acabamos de coger ni de cambiar la posición de absolutamente ninguna de las magnitudes económicas que tenemos, ni en renta per cápita, ni en pensiones, ni en salarios, ni en desempleo. Y esta es la radiografía que tenemos 40 años después. ¿Está usted entonces de acuerdo con nuestro invitado, con Alejandro Rojas Marco, que decía que no hay nada que celebrar el viernes? Bueno, lo que hay es que ponerse las pilas, y a Andalucía lo que le falta es, yo creo que en buena medida, un poco más de ambición, o mucha más ambición, nos falta. José Manuel Cansino, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muy amable. Repasamos ahora